Buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacio, como cada semana, estaremos analizando temas de cambio social, temas de cambio político. Lo haremos a través de encuestas, mediciones, típicamente opinión pública, y las analizaremos junto con tomadores de decisiones, analistas académicos. Buenas noches, Hanna. Francisco, buenas noches. La seguridad es un elemento clave en toda sociedad. En ella se fundamentan muchos factores de la convivencia. En México, la percepción es que la inseguridad gana terreno día con día, a pesar de que las autoridades dicen que las estadísticas del crimen van a la baja. Un ejemplo claro de una falta de legitimidad por parte de las autoridades relacionadas con la seguridad pública tiene que ver con la muerte del exsecretario de la Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Si recuerdan, las autoridades dijeron que murió debido a una falla mecánica del helicóptero en el cual se transportaba. No todos los ciudadanos están de acuerdo con esta explicación. Según datos de parametría, mismos que analizaremos a lo largo del programa, una buena parte de la sociedad considera que la inseguridad es uno de los principales problemas a nivel nacional. Para hablar sobre el tema de seguridad pública en México, nos acompaña esta noche una de las analistas políticas más renombradas del país en temas de seguridad nacional y relación México-Estados Unidos. Ella es Ana María Salazar. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches. Buenas noches, Ana María. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Ana María Salazar estudió Derecho en la Universidad de Harvard y Economía Política en la Universidad de Berkeley, en California. Es reconocida comentarista de radio. Actualmente conduce en Imagen los programas Imagen News y Living in Mexico. Es autora de los libros Seguridad Nacional Hoy y Las Guerras que Vienen. Además, es columnista en periódicos nacionales e internacionales. Fue la subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y debido a su gran desempeño, la revista Hispanic Business Magazine la reconoció como una de las 100 hispanas americanas más influyentes en Estados Unidos. Eso es mucha cosa. También está con nosotros Salomón Chertovinsky. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Salomón. Salomón Chertovinsky es licenciado y maestro en Economía por el ITAM y tiene un posgrado en Política Pública por la Universidad de Harvard. Su tema de investigación ha sido la política social y en particular le interesan los temas de demografía, vivienda y combate a la pobreza. Está por publicar en cualquiera de estos días el libro Análisis Económico de la Criminalidad en la Ciudad de México, en la cual dimensiona la relación probada entre la actividad económica y la delincuencia. En la actualidad, Salomón es socio fundador y presidente de Grupo Módulo, empresa que se dedica al desarrollo de vivienda. También es asesor en materia de política social del gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batlle. Salomón, además de todas estas ocupaciones que tiene, es colaborador del periódico El Universal y comentarista semanal en este canal, Proyecto 40. Paco, ¿qué datos tenemos sobre seguridad esta noche? Bien, son unos datos que registramos en una medición nacional. Es una pregunta multirespuesta, es decir, que el entrevistado pueda dar tantas opciones como quisiera. Esta entrevista se realizó el 18 al 21 de noviembre del año pasado, 1000 entrevistas a nivel nacional y en general los datos que tenemos son predecibles, se parecen a otras mediciones. ¿Cuáles son los dos principales problemas que enfrenta el país? Corrupción ocupa el primer lugar con 34%, desempleo con 33%, bajos salarios 28%, es relativamente normal que los problemas económicos siempre ocupen los tres primeros lugares, pobreza, y luego vendría inseguridad y abajo otros temas, agua potable, drogadicción, insuficiencia de escuelas, desintegración familiar. Yo llamaría la atención sobre algo de esta gráfica, Ana María, me gustaría que nos la comentaras. Parece que inseguridad, no obstante que en otras mediciones suele salir muy alto, Sí. en este está relativamente bajo. Sí. La forma en que lo explicamos nosotros en términos de diagnóstico de opinión depende mucho cómo los medios estén tratando el tema para ver qué tipo de incidencia o cómo lo percibe la gente. No, ¿Cómo lo ves? Yo creo que tienes razón. El tema de inseguridad tiene que ver mucho con percepciones de la gente. De hecho, hay personas que viven en comunidades relativamente seguras que se sienten inseguras y viceversa. Hay personas que viven en comunidades donde hay bastante inseguridad y ellos se sienten seguros. Y tiene que ver con percepciones de lo que ellos están viendo a diario, qué es lo que están sintiendo a diario y más que nada la confianza que ellos tienen que sus gobiernos
ciudadanos los van a proteger, que creo que es otro factor muy importante. Está la percepción y la confianza que tienen en su gobierno, porque yo creo que el tema de seguridad es un tema muy interesante para el ciudadano, porque nosotros como ciudadanos hacemos un contrato con el gobierno que dice lo siguiente: yo ciudadano estoy dispuesto a no cargar armas, a dejar que tu gobierno asumas la responsabilidad de protegernos, pero a cambio de eso... Y a pagarte impuestos para mantener para mantener esta infraestructura. Y a cambio de eso yo no voy a cargar armas, voy a respetar las reglas del juego y voy a comportarme como un ciudadano dentro de una democracia en donde cuando alguien se porta mal, pues debe de enfrentar un proceso penal o debe enfrentar unas consecuencias de portarse mal. Entonces, cuando yo veo este tipo de encuestas, tienes razón, Paco, en el sentido de que mucho de la percepción del ciudadano tiene que ver lo que está viendo en los medios, pero también qué tan seguros o qué tanta confianza le tiene el gobierno. Yo veo las fechas de noviembre del 2005, también estoy tratando de recordar que en noviembre, fue un mes relativamente calmado en términos de ejecuciones, no hubo algún delito que se haya secuestrado los medios internacionales. Entonces, posiblemente también esta encuesta está reflejando un momento en donde no hubo cuestiones catastróficas en términos de seguridad pública que se estuvieran discutiendo en los medios. Pero si tú te vas a hacer una encuesta en este momento en donde, por ejemplo, estuvo este delito del Santoy en Monterrey, o las ejecuciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Guerrero, en donde sale en televisión la cabeza de un policía que lo dejan enfrente de un edificio del Estado, o hace un par de meses en Matamoros. Bueno, o que estén los mismos medios de comunicación se sienten amenazados. Yo creo que estas encuestas saldrían un poco diferente. Yo sí creo que el tema de inseguridad sigue siendo una de las prioridades para el ciudadano del común, o por lo menos es un tema latente, que a veces sube y a veces baja, pero siempre es latente. Más allá de las mediciones, pues sabes, porque es el tema que de una forma u otra que más puede impactar tu calidad de vida. Exacto, te afecta, ¿no? Cotidianamente, sí. Salomón. Yo quisiera agregar, a mí me parece clarísimo esto de la percepción, y creo que como anotación también diría que los delincuentes también tienen percepciones. Es decir, también lo que esté saliendo en los medios también influye su percepción, por ejemplo, de la probabilidad de ser atrapado. Si salen en los medios casos en donde el delincuente o quien cometió el crimen nunca fue detenido, pues bueno, eso también va generando en la percepción del delincuente y conformando una probabilidad esperada de ser atrapado. Si se van viendo en los medios los casos de éxito, pues eso conformará al final de cuentas la percepción. Y por otro lado, como anotación también al comentario de Ana María, yo diría que si dividimos esta pregunta en términos regionales, en términos urbanos y rurales, también la respuesta cambiará. Claro. Es decir... Exposición a medios te la puede cambiar. Sí, claro. ¿No? Exposición a medios y realidad, contexto. Es decir, no es lo mismo la Ciudad de México que una zona rural en el estado de Michoacán o de Guerrero. Claro. Es una diferente exposición también al crimen cotidiano, al crimen que te puede hacer generar una percepción acerca de qué tan seguro, qué tan inseguro te encuentras. Con respecto a lo que dice Salomón, violencia, no se atrapa al delincuente, los delincuentes pueden regresar y entonces es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, ¿no? Podríamos decir que el gobierno de Fox desde un principio ha manejado mal este tema. Ejemplo, México Seguro, que sacó relativamente hace poco, lo debió haber sacado desde el principio del sexenio. Sí. Mira, más allá de México Seguro, yo creo que este gobierno tuvo un problema fundamental en que se le percibió desde un principio como un gobierno que no estaba dispuesto a usar la autoridad. Y entonces tú vas viendo desde un principio casos muy sonados, por ejemplo, de los macheteros en el Estado de México, que no permitieron, en Atenco, que no permitieron la construcción de un aeropuerto que urgentemente necesitaba esta región. El hecho de que estén secuestrando, por ejemplo,
representantes de las Fuerzas Armadas que tienen la responsabilidad de poder controlar que no se estén llevando a cabo pescas o la veda en ciertas partes del país y secuestran a estos marinos y no les hacen nada, el hecho de que estaba dispuesto a dejar libre a ciertos personajes porque hubo muchas presiones de la comunidad internacional de que no eran taladores de árboles, sino pues eran ecologistas. O sea, había una serie de problemas que surgen al principio en donde da la impresión que este gobierno no quería usar la autoridad en momentos en que se debe de usar la autoridad. Y de hecho, una de las gran interrogantes existe si llegamos al día de las elecciones y uno de los candidatos desea no someterse a la decisión del IFE y del TRIFE y empieza a haber revueltas y empieza a haber protestas, ¿estaría dispuesto este gobierno a usar la autoridad? Yo creo que la mayoría de la gente diría, pues no, menos cuando van de salida. Entonces hay una percepción más allá de México seguro, que probablemente debería haberse implementado antes, y una negación de que había un problema, porque tampoco ellos insistían en que no había ningún problema. La frontera. Hasta que empezaron a cerrar la frontera y empezaron a matar pues en ejecuciones masivas por todo el país. Fue hasta en ese momento que deciden tomar una operación y una logística que debería de haber tenido un gran impacto y no lo está teniendo. Tú esto lo ves como un problema de origen. Me llama la atención el origen que le das, porque va más allá de si hay bandas organizadas o no, si hay narco organizado o no. Tú lo ves como yendo a tu diagnóstico original del contrato social. Al final estás hablando de una relación contractual. Dices, bueno, ¿hay Estado o no hay Estado, no? Y lo que estás diciendo es, si no hay Estado, y yendo al comentario de Salomón de la percepción de la actividad criminal, que a mí me recordó una escena de esta película de Mediterráneo. Hay una escena de uno de los italianos, dice, es momento de oportunidades, hay caos en Italia, regresemos. Suena como eso, ¿no? Sí. Pero lo que estás diciendo básicamente es, pues tenemos carencias en el sistema de seguridad del Estado. Y además, veamos que los crímenes federales, ¿no? Narcotráfico, secuestros, que son los que más escándalo hacen, que son los que más ocupan espacio, no son los más comunes, no son los más constantes. Es decir, más del 50% de los crímenes reportados se deben a robos, que pueden ser desde el automóvil, desde tu casa, tu cartera, lo que sea. Pero ¿cuáles generan, o cuáles? Yo creo que es una combinación de las dos variables. Es decir, por un lado, las historias del robo del auto, del robo de la parrilla, del robo de tu cartera, eso se va transmitiendo boca en boca, ¿no? Cotidianamente, un familiar, un amigo en la oficina, llegó una persona, pero se magnifica cuando en los medios lo que estás escuchando es el robo el gran robo del banco, ¿no? Por ejemplo, cuando hay 120 robos de bancos al año en la Ciudad de México. Esos son el número de automóviles que se roban todos los días, son 85. Pero ¿sabes qué? Hay un factor adicional que creo que es lo que está creando mucha angustia. Es que en México, y las encuestas, estoy pensando en encuestas que saca las Naciones Unidas, México sí tiene un lugar muy importante dentro de la lista de países en donde está correlacionado el robo y el uso de la violencia. O sea, hay un uso innecesario de la violencia en México. Entonces, si estamos oyendo de nuestros amigos que nos robaron la cartera y le robaron la cartera y eso fue todo, entonces no te angustas tanto, pero no solamente le robaron la cartera, lo mataron. No solamente te robaron el celular, la violaron. O sea, por llevarse el carro está conllevando un nivel de violencia que no es necesario. Entonces hay un fenómeno social aquí que creo que muchos de nosotros estamos tratando de entender, es por qué el delincuente mexicano es también tan violento, es de los más violentos del mundo. Creo que México está como en el tercer país de la lista de países del uso de violencia con robo. ¿No tendrá que ver con la explosión del narcomenudeo? Yo creo que tiene que ver algo que hay mucha gente que lleva a cabo estos delitos que sí está bajo la influencia de las drogas, y eso es de esperarse, pero hay algo adicional. Yo le llamo la cultura de la impunidad, porque la gente sabe que tú puedes matar a alguien en este país y las posibilidades de que te pase algo
pues son muy remotas. Tú puedes secuestrar a alguien y las posibilidades de que te vayas a sufrir consecuencias de eso son remotas. Entonces, también aquí, de nuevo, regresando a las percepciones que comentaba Salomón. Que eso no es solamente perceptual. Eso es realidad. Sí, es Ahora, una realidad, ¿no? yo haría un par de anotaciones al margen. Uno, ¿cómo se cataloga un delito cuando es violento y cuando no es violento? Es si el delincuente estuvo presente. No quiere decir necesariamente que hubo violencia física. Es importante porque, genera otro tipo de traumas, lo que sea, si te sacan la pistola, pero tal vez no te golpearon, igual se clasificó como con violencia. Menor. Porque en términos, por ejemplo, de asesinatos, el país y la Ciudad de México en general está bastante bajo comparado con otras grandes urbes, ¿no? Incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Río de Janeiro, por supuesto, Puerto Rico, San Juan, ¿no? Pero no tienes en esas ciudades ejecuciones de 10 personas o ejecuciones donde les cortan las cabezas o partes de su cuerpo. O sea, el problema que estamos viendo en México es que yo sí creo que hay se está usando una violencia, pero violencia, no estoy hablando solamente de presencia física, violencia, que es absolutamente innecesario si es un delito económico. Aquí está sucediendo otra cosa. Yo creo que tienes razón y creo que se explica por dos caminos. Uno es que la irritabilidad social ha subido de tono. Sí. Es decir, no nada más el delincuente, sino el peatón, el conductor, quien viaja en transporte público, el sentimiento de agobio, de sentirse amarrado ante la incivilidad de los todos, va generando una irritabilidad específica. Y dos, yo diría que a partir de la crisis económica 94-95, que fue el punto donde la actividad delincuencial tiene una explosión impresionante, empieza a generarse una curva de aprendizaje que va con lo que tú estabas diciendo, Ana María. Es decir, el delincuente empieza quizá robándose una cartera sin que se den cuenta en el metro. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y va creciendo, de repente y va digo, bueno, creciendo, le jalo la bolsa a la señora que va caminando, aunque se dé cuenta, y me echo a correr. Y no pasa nada. Me voy a tener que ir a corte, Salomón. Estamos hablando de seguridad pública. Salomón nos está relacionando delincuencia y economía. Regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Hay un estudio del CIDE. La mayoría de los mexicanos entrevistados por Parametría afirma que los últimos 12 meses no ha sido víctima de la delincuencia. En febrero del 2005, el 21% de la población recordaba que había sufrido algún delito. En junio de ese año, el porcentaje bajó a 10%. Curiosamente, la cantidad de gente que denunciaba los delitos bajó radicalmente. En febrero de ese año, denunciaban un 54% y en junio lo hacía solo 28%. La idea de consejos prácticos para defenderse a sí mismo. Oye, no, es Ana María, como la renuncia a la ¿no se seguridad supone en pública. teoría que durante tiempos electorales la delincuencia sube? No necesariamente, porque si tú eres un gobernante, ¿qué es lo que vas a hacer? Si es que va a haber un momento en que controlas estas gentes y estos grupos, va a ser ahorita. Tal vez metes más recursos, tal vez hacen una serie de cosas. Pero la percepción de que el país está fuera de control. Así. Afortunadamente no, pero pues no es necesario que lo viva, hay vecinos que lo viven. Afortunadamente no. En los últimos meses no, en años pasados sí. No, ninguno. Afortunadamente no, pero sí he escuchado que a gente cercana a mí, sí. Regresamos a Opinión Pública. Estamos hablando sobre el tema de delincuencia organizada, en general temas de seguridad pública. En esto creo que me gustaría distinguir una diferencia, que no sé si en términos del estudio del tema se distingue.
Yo por lo menos veo dos, o sea, veo el tema de delincuencia a nivel banda narco, digo que de ahí viene una derrama, y lo que es el crimen común, no sé cómo llamarlo, y que al final en algún punto se conecta. Pero regresando al tema de las percepciones, lo que crea la percepción de inseguridad es ver, supongo que policías degollados. Lo que ves en los medios. Con un anuncio que ahí me parece un gran salto y creo que marca un momento en nuestros temas de seguridad que Pero dice para que respeten una cosa así, que es ya la impunidad de te hago un comentario sobre lo que acabas de decir. Tal vez no sea lo que más angustia a la gente, y te voy a decir por qué. Porque las personas cuando ven ese tipo de violencia dicen, bueno, es alguien que está involucrado en eso, ya sea porque son policías, a eso me refería, o sea, ellos están dentro de este, o sea, la posibilidad de que sufran algún percance es muy alto porque están involucrados ya sea en la lucha o son parte de estas organizaciones. Eso no angustia tanto a la gente, tanto a la gente porque ellos dicen, a mí no me va a pasar nada porque yo no estoy en una banda, yo no soy policía, mi familia no está metida en narcotráfico, no me debe de pasar nada. Lo que más angustia crea, a mi opinión, no sé qué piensas tú, Salomón, son aquellos delitos, por ejemplo, el secuestro express, que te puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, por más que te trates de proteger. A voces. El rumor a voces. Y además hay evidencia empírica de lo que está diciendo Ana María, es decir, hay ciudades y regiones del país en donde el narcotráfico se ha apostado y donde por esta misma relación existen crímenes cotidianos entre los malos, ¿no? Y nadie pero se preocupa. la seguridad pública en general Sinaloa, es muy aceptable. Sinaloa, Guadalajara hasta hace poco. Morelia, por ejemplo, es una de las ciudades más seguras. Monterrey. En Monterrey, con estos temas Pero por eso creo que nuestras mediciones son imperfectas, porque creo que lo que registramos a veces es el tema de inseguridad. No, hombre, se ve terrible. A ti que te ha sucedido, no tanto. ¿Qué tan ¿no? inseguro te ¿Qué tan sientes inseguro tú cuando sales de tu casa? Que son dos reactivos ¿no? distintos. Y esa es la tensión que sientes en la pecera cuando ya te tocó presenciar un asalto y ya te tocó que golpearan al que iba junto a ti, el que cuando estabas en un semáforo estacionado al de enfrente le tocó la pistola, o cuando llegas a tu oficina o llegas a tu casa, el pariente, el compañero de trabajo narra una experiencia en donde sufrió por la delincuencia. Yo, leyendo cosas que has escrito, Ana María, bueno, uno dice que el problema de la seguridad pública es muy profundo. Es más, dijiste, ya tocamos fondo. Sí. Y que la ciudadanía no ha hecho lo suficiente, no ha hecho su papel, no ha levantado la voz. Yo creo que no solamente no ha levantado la voz lo suficiente, sino no ha asimilado que también tenemos ciertas responsabilidades como ciudadanos en cuestiones de prevención. Por ejemplo, si tú platicas con mucha gente, si toman, sabiendo que puede ser peligroso la Ciudad de México en diferentes formas, si tú platicas con la gente, te van a decir, yo les pregunto, bueno, ¿qué harías tú si sabes que te van a robar el carro? ¿Qué harías tú con tus hijos? O sea, tú ya tienes un plan de acción para enfrentar. Nadie lo tiene. ¿Has hablado sobre tus hijos, sobre los temas de acoso sexual o de que nadie habla con sus hijos? ¿Has hablado con tus hijos sobre el tema de las drogas? No, me da pena. No, y parte aquí del problema es que no queremos hablar sobre de estos temas que son tan reales para todos, porque quisiéramos seguir pensando que vivimos en otro tipo de ciudad o en otro tipo de mundo. Oye, qué pena, de veras, qué congoja me da pensar que ya los niños a los 4 o 5 años tenemos que enseñarles a no hablar con extraños, tenemos que enseñarles a cuidarse de sus familiares, porque los acosos y los ataques sexuales generalmente viene de un familiar. Entonces, de hablar sobre esos temas nos da mucha dificultad y no lo queremos hacer porque queremos seguir viviendo que el mundo no es tan malo. Entonces, sí hay cierta responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos. Perdón, María, pero en esto no estamos ya en alguna medida negando o asumiendo prácticamente que nuestra relación contractual se acabó. No, pero creo hay un tema muy claro en eso, que se llama la denuncia. Exacto. Digamos, una institución como México Unido contra la Delincuencia, lo que ha solicitado en sus comerciales que ahorita están pasando es denuncia. La única forma de iniciar una investigación y, a final de cuentas, aunque el camino está muy minado, que un delincuente reciba
Vamos, castigo pero ¿estás de acuerdo es con denunciar. tenemos instituciones imperfectas, por decirlo Sí, pero menos? ¿cuántos hemos vivido realmente la experiencia de ir ante el Ministerio Público y denunciar? No todos. No yo todos. y me asusté. Pues Salí más ¿Cuál asustada. O sea, es la fui a conclusión de denunciar. denunciar? Seguramente, No, pero... ¿sabes qué me pasó? Di los datos de mi casa porque ahí me iban a mandar un citatorio y quién sabe qué. Salí ahí y dije, ¿cómo fui a dar los datos de mi casa? Sí, Sí, aquí hay un tema de confianza y creo que saben mi regresamos número de al tema cuenta del y saben contrato. dónde vivo. Fuiste a cambiar la dirección. No, esa no es mi casa. No, y tan sencillo como ahora, qué miedo contestar el teléfono. O sea, claro. cuando me llaman, ya sea a mi casa o mi oficina, yo les digo, no den un solo detalle, porque esto de las No digas que no extorsiones estoy, que no estoy disponible. O no des los nombres de las personas que viven en esta casa, no des ningún detalle. Y para ustedes, los encuestadores, esto va a ser terrible, porque a mí me llaman cada rato para pedirme información, pero digo, no contesten, porque yo tengo miedo de que la información que estemos dando se pueda usar en nuestra Por eso en nuestra escogemos contra. puro personal noble de buenas formas. para que genere Si me confianza. hablas tú, Paco, yo sí que contesto. Personalmente. Gracias. Mire, uno de los datos que comentábamos hace rato, que digo, cuando los registramos a mí me preocuparon muchísimo, y es sobre un tema, un evento que nos pasó hace poco tiempo, Sí. que yo creo que debe ser de preocupación general, es sobre lo que pasó con nuestro exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. La pregunta era, esto fue en octubre del 2005, nuevamente encuesta nacional, 1000 casos. Algunas personas creen que la muerte del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, fue un accidente aéreo. Otras personas creen que su muerte se debió a que el helicóptero donde viajaba fue derribado intencionalmente. ¿Usted qué opina? Honestamente yo no me esperaba esta respuesta. Sí. Que el 40% de la gente diga que fue un accidente aéreo y que el 42% diga que fue derribado intencionalmente. Te sorprendió. Bueno, a mí me dice que la gente está cuestionando nuestro contrato, que Sí. me gusta mucho de origen Sí. eso. O sea, está diciendo un poco, pues sálvese quien pueda. ¿no? Aquí lo interesante de cada vez que muere en un accidente una persona famosa o reconocida o importante en nuestra ciudad, nuestra sociedad, va a haber una reacción inicial De conspiración. de conspiración. Ok. Porque yo creo que es parte del ser humano, de nuevo, porque nosotros queremos pensar que somos inmortales. Y si hasta la persona famosa importante muere en un accidente de tráfico o muere en un helicóptero. O sea, es natural, tú dirías. Es natural este tipo Ok. de conspiración. El problema aquí es que tal vez el manejo que le dio el gobierno ayudó que esta conspiración se explotara. Yo te digo, yo por mi pasado... Es que no lo anunció tan contundentemente. No solamente eso, sino hicieron mentirillas como que no pudieron encontrar un cuerpo y parece que en la caja donde no pudieron encontrarlo. O sea, hubo una serie de contradicciones. El mismo gobierno estaba tan acongojado, si ustedes recuerdan esas imágenes del presidente Fox, o sea, esto fue una persona muy cercana al presidente, muy querida, de todo el estrato importante de este gobierno, de esta administración, que tal vez no supieron reaccionar por eso, pero pues cuando uno es presidente uno tiene que saber enfrentar todo tipo de emergencias, aún este tipo de emergencias, y tener establecido planes y cómo se va a manejar. No se hizo en este caso, no se hizo la declaración contundente en su momento, entonces dejó algunas sospechas, pero yo he viajado mucho en helicópteros y ha habido 2 o 3 veces que yo pensé, ay, nanita, aquí nos vamos. Y hubo uno en particular que de veras estábamos persignándonos, rezando, salimos, pensé yo que iba a morir. Helicópteros inherentemente pueden ser muy peligrosos. Sí. Y en este caso específico fue el sí. secretario de Seguridad Bueno, es que Pública. ese es un tema- Además, en un clima nacional del México seguro, de Estados Unidos Exacto. retirando a su cónsul, En Nuevo Laredo. Estaba derechos humanos en el helicóptero. No, o sea, por supuesto, creo que hay una necesidad de la Justificar teoría esto, sí. de la conspiración, ¿no? De la teoría de los malos contra los buenos, de los asesinatos, los magnicidios que hemos tenido en el país a partir del 93. Cada uno, 93 también, ¿no? Sí. Con el cardenal Posadas. Pero en cada uno ha habido toda una gestación. Fiscales van y vienen, fiscales responden la misma línea de investigación. No hace falta que digas procuradores van y vienen, entonces ya me asusté, ¿no? Pero la verdad es que la gente, en lo general,
sigue creyendo que hay más allá atrás de esto, ¿no? O sea, como que hay el mundo de los malos que está planeando. Y otra vez, si hubiera sido otro secretario, no voy a decir que, pero una secretaría que se dedica a otra cosa totalmente diferente que no tiene que ver con, pues probablemente la respuesta hubiera sido un tanto menor. Pero igual, Sí, uno nunca, o sea, decir 100% que no fue derivado, pues no lo podemos decir porque yo no tengo la información, yo no hice la investigación. Pero a mí sí me late que fue un accidente porque la posibilidad de llevar a cabo un atentado de este tipo es tan difícil, es mucho más fácil matarlo en la carretera. O sea, hay formas mucho más fáciles de poder ir en contra de un secretario que tratar de subir dinamita o alguien en un helicóptero, ¿no? Un misil. Sí, suena una cosa totalmente extraña. Ahora ha habido muchos accidentes aéreos en la historia de este país, donde desde Pedro Infante, ¿no? Donde las teorías de la conspiración pues no han dejado de estar presentes. Pero todo puede suceder en nuestro querido México. No, pero saber de qué lado de la barra están ustedes, a mí me... Sí. Yo sí creo que fue un accidente. Sí, yo también creo, aunque después de la explicación alguna versión técnica, de algún otro especialista de seguridad pública no nacional me decía que si un helicóptero se puede perder en este país por 5 horas, hay un tema ahí de seguridad. Entonces, o nunca estuvo perdido y todo el mundo supo dónde estaba desde el primer momento. Yo quisiera pensar que esa es la explicación más probable. O bueno. Olvidamos que la aeronave donde viajaba el exgobernador de Colima también, cayó unos meses antes, ¿no? Hace 2 años. Hace 2 años. Es decir, yo creo que estas cosas pasan. Hay mucho más probabilidad en gente, como decía Ana María, que constantemente está utilizando vehículos que tienen una exposición. Si hubiera sido el gobernador importante de Sinaloa, ya hubiéramos imaginado otra cosa, por ejemplo. Supongo que en esto el otro tema fue la cantidad de funcionarios de seguridad pública que iban en ese aparato, ¿no? Que es otra cosa que generó esta percepción. También, que es algo normal, ¿no? Si se está desplazando el secretario de Seguridad Pública, pues normalmente ¿con quién se desplaza? Con sus funcionarios. Aunque hay que lo un error, nosotros quisiéramos pensar de que no se desplazan todos juntos, que siempre están pensando, pero no lo piensan así. O sea, también hay que decir, no vamos a estar todos juntos. Ya vámonos. Pues, la verdad es que todos se quisieron subir, probablemente es mucho más fácil andar en helicóptero que llegar allá en carro y fue, de nuevo no me extrañó ni siquiera esa decisión, ni siquiera sé si hay reglamento específico de no subir tanto funcionario, pero recordemos que había un subsecretario que no estaba en ese, que creo que debía de haber estado en ese, que no estuvo en el avión y llegó él al lugar antes que todos los demás, pero sí, yo entiendo por qué la sospecha. Yo entiendo por qué el cuestionamiento y en parte tiene que ver la forma en que reaccionó la administración al verlo y al saber lo que estaba sucediendo. Dejaron pasar mucho tiempo, no dieron mucha información al inicio, hubo información encontrada, entonces lo que tú dices, las 5 horas, todo eso fue lo que ayudó a promover esta imagen de que algo había sucedido, porque a final de cuentas, pongámonos en una situación de que sí fue un atentado, ¿por qué no anunciarlo? ¿Por qué no decir fue un atentado? Para que la gente sepa que fue un atentado. Y dos, si fue un atentado, ¿por qué la persona que hizo este atentado no sacó la mano y dijo yo lo hice? ¿Para qué te sirve hacer atentados si no vas a buscar que se reconozca eso públicamente? Bueno, no es el terrorista ideológico, ¿no? Pero es el malo que está combatiendo a los que no le dejarían hacer su trabajo. Si hubiera sido un atentado, a lo mejor uno puede pensar que la autoridad no lo dice por cuestión de seguridad nacional. En este momento estaban buscando justificar México, la superación, los estaban criticando, entonces hubiera sido en una forma muy terrible, hasta mejor, que se reconociera rápidamente, que es para que la gente también entendiera qué tipo de delincuentes están. El blackout informativo, ¿no? Fue un problema. Hay que informar, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones en estos asuntos. Entre más información compartes. Pero no solamente es información, tienes que saberlo cómo compartir. Y aquí no tenían una estrategia
para poder enfrentar una emergencia de estas, y de esta magnitud? Qué raro que nos falló la comunicación. Bueno, estamos viendo que el gobierno, por un lado, no ha sabido ejercer su autoridad, por otro lado, no ha informado oportunamente de ciertos acontecimientos que afectan la percepción de la gente en cuanto a seguridad pública. También por ahí se escucha que el gobierno no ha sabido negociar con los delincuentes. Es un tema que me gustaría tocar cuando regresemos de un corte. Estamos en Opinión Pública. Escríbanos a nuestro correo electrónico opinionpublica@proyecto40.com.mx. Aquí lo esperamos de regreso, no se nos vaya. Los mexicanos han ido ganando confianza, como lo muestra una encuesta de Parametría. En febrero del 2005, 4 de cada 10 personas tenía temor de ser víctima de un delito cuando salía de su casa, situación que mejoró en unos meses. Para junio de ese mismo año, 62% de los entrevistados aseguró que no se sentía con temor cuando dejaba su casa, cuando en febrero de ese año el porcentaje de quienes tenían miedo en la calle rondaba el 55% de los entrevistados. Y es un manejo, digo, ya no nos pudimos meter a la pregunta esta de Uber Robo Hermano, pero Por eso quedamos cuando en lo el secuestraron fue un lo escándalo pueden y secuestrar, salieron Pero y luego, salieron pero y es esto salieron. que la gente es permisible porque... Pero luego no o sea, salió es una tanto, persona, lo rescataron. Es una Uber, persona estuvo muy querida bastante. Sí, y pero la ¿sabes? percepción permanece No, igual. pero ¿sabes cuál es el O sea, problema? perdón. Es que el rescate tuvo mucho menos peso Sí. que el crimen. No, es que sabes que él también existe, yo creo, la percepción de que si eres importante o rico hay más probabilidades de que esto se va a resolver que si eres un pobre. Pero yo no Aunque creo- también Ana está la María, contraria, sí, de exacto, que- yo lo no cual es creo que sea totalmente percepción, verdad. creo que es Aunque una también hay la realidad, es una contraria, si realidad. le pasa a él, Es decir, Nos puede pasar nos a puede todos. pasar, No, pero o eso, sea, eso es una situación diferente. Pero que te eso puede es pasar, pero diferente, que se es un resuelva es muy exacto. diferente. Eso, exacto. es decir, O sea, cuando Mariana Levy, a las 3 horas estaban los 3 tipos Y es claro, parados aquí sí que te hay- ponen a pistola en Prado Norte, a ver cuándo encuentran a los... Salimos con positividad, aunque sabemos que esta Ciudad de México hoy en día la tienen desafortunadamente ya dentro del ya quien la domina es el AMPA por la mala administración que se ve y latente. Yo salgo de la casa y salgo, como se dice por ahí vulgarmente, con mi corazón limpio y tratando de cuidarme también yo, no exponerme a una situación difícil. No salgo con esa mentalidad porque pues saldría negativamente y quizás sí salgo positivamente encomendándome a Dios para que pues, no pase nada. No. Pues por lo menos por donde yo vivo hay mucha seguridad y pues por eso no me considero víctima de un delito. Pues mira, yo salgo pensando positivo, pero como todo, yo siempre he dicho, uno sale y no sabemos si vamos a regresar, ¿no? Pero pues no hay que pensar así. Entonces, estamos nuevamente en Opinión Pública. Estamos con Ana María Salazar y Salomón Chertorivsky hablando sobre el tema de seguridad o inseguridad pública. Nos quedamos con un tema de, digamos, qué tan seguros estamos en términos reales, más allá de la percepción. Y diríamos que pues, hay una tendencia natural, en este caso con ciertos eventos, a sentirnos más inseguros, que no necesariamente en un análisis más técnico, lo cual a varios nos deja tranquilos. Algo como la muerte del secretario de Seguridad Pública parece más un accidente, ¿no? No, y aquí yo creo que sí hay varias lecciones para todos, pero particularmente para el gobierno, de que tienes que tener diferentes contingencias para enfrentar emergencias. Mira, en el gobierno de los Estados Unidos vivieron por tantos años ante la posibilidad de que iba a haber una guerra nuclear y de que se iban a arrasar con Washington, que es un país que de una forma u otra está preparado para que arrasen con Washington. Entonces, cuando hacen la reunión cada año en enero, en donde el presidente da un discurso a la nación, llegan todos los secretarios, o sea, toda la plana alta del gobierno, en las 3 ramas del poder, excepto un secretario, que lo van y lo esconden.
Y ese secretario no puede estar ahí, lo esconden en unas montañas, porque si es que hay un ataque nuclear y arrasan ese edificio, hay un secretario que puede continuar como gobernante de ese país. Cuando ellos tienen preparado hasta los discursos que haría un presidente ante una contingencia de esa magnitud. Yo recuerdo en la administración Clinton que murió un secretario en un avión que iba para Bosnia y claro, todos fue una conspiración o fue parte de XYZ, de la derecha, de la izquierda. Nadie quería creer que había muerto este grupo de personas y este secretario en un accidente aéreo viendo lo que estaba pasando en Bosnia en ese momento. Entonces, de nuevo, un poco, tiene que existir contingencias muy claras para responder a estas emergencias. Y creo que en este caso no hay elementos. Oye, Ana María, ¿y qué nos podrías decir con respecto a estas habladas de que en este sexenio hay más delincuencia organizada debido a que el gobierno no ha sabido negociar? No sabemos si hay más. Ese es el problema fundamental, porque cuando tú ves lo que había en el pasado, esta cuestión, si es que hay más delincuencia organizada ahorita o estamos sintiendo más el efecto de la delincuencia, porque este gobierno no negoció, pues aleluya, es que no se puede negociar con esta gente. Lo que debemos de felicitar, el problema es que lo que buscan estos tipos de delincuentes es pegarle tan duro al gobierno y a los secretarios y a diferentes partes de la sociedad hasta un punto en que dice la sociedad, ya basta. Pero no ha llegado eso a México. Yo viví en Colombia varios años y vaya, a mí me tocó desde donde yo vivía escuchar una de estas bombas, carrobombas que te explotan a 2 o media cuadra de tu casa, en donde los narcotraficantes pensaron que iban a someter al Estado y en muchas formas sí lo hicieron porque mataron a secretarios, secuestraron a los diputados, secuestraron a los alcaldes, una cosa, y es lo mismo que está pasando con la guerrilla. El problema de negociar es que en el momento en que tú empiezas a negociar y saben ellos que pueden sacar ventaja, te van a seguir atacando. Y si no es a los secretarios, son a tus familiares. Y si no a tus familiares, van a poner una bomba en el centro comercial. Entonces aquí el mensaje del gobierno tiene que ser, no negociamos. No vamos a negociar porque el momento en que abrimos esa puerta se nos viene todo esto encima. Lo que sí se oyen muchos rumores y nunca se va a poder probar esto, apenas que surja ahí documentos o algún testigo, es de que en el pasado sí se negociaba con diferentes carteles para que un cartel se favoreciera con otro. Yo tengo la sensación, con tanta violencia que hay ahorita, que está viniendo de todos los carteles, diferentes grupos, pues si hicieron una negociación les fue muy mal. Por eso yo tiendo a pensar que con la cantidad de capos que están en la cárcel en este momento y la cantidad de ejecuciones y violencia que hay en este momento, es probable que no haya habido negociación. No haya habido ninguna negociación. Salomón, pero esto sería un tipo de costo, yo creo. Esto tiene una incidencia en términos de seguridad y eso cuesta algo. ¿Cuánto cuesta la inseguridad? Esa es una buena pregunta. Yo sé que tienes una tesis escrita al respecto, Salomón, podrías simplificar en unos minutos. Lo que revisábamos en el trabajo que mencionas era más bien cuáles eran los costos para un individuo común y corriente para tomar una decisión racional en términos de si delinco o no delinco, ¿no? Entonces hablábamos de este tipo de costos. Hablábamos del costo, el costo de delinquir per se, cuánto me cuesta ir a comprar una pistola o cuánto me cuesta... los costos directos, ¿no? Los que todos conocemos. 2, hablábamos de el costo de que me atrapen, es decir, la multiplicación de la pena por la probabilidad de que me atrapen, que en el caso de México, si la probabilidad de que te atrapen es cercana a 0, no importa de qué tamaño sea la pena, si hay discutir pena de muerte para ti, para toda tu familia, es totalmente inocuo, porque ¿cuál es la probabilidad realmente de que te atrapen? El costo social, es decir, qué tanto te va a permitir la sociedad con la que convives y la que vives, sabiendo de tu actividad delictiva, qué tanto te lo va a permitir o no, en lo cual nos hemos hecho mucho más permisivos. Y por último, diría el costo de oportunidad, ¿no? Lo que los economistas conocemos como el costo de oportunidad. ¿Cuál es mi mejor alternativa de sustento o para ganarme la vida si no estuviera delinquiendo?
Y es lo que platicábamos al principio, ¿no? Creo que fuera del aire. Pero que decíamos, bueno, por un Volkswagen o un Tsuru, dependiendo el año y las condiciones en las que esté, a un delincuente que se lo roba, y estoy hablando no del crimen organizado, el guaco. El que lo roba. El que llega, lo abre, despedaza y vende las partes. O se lo lleva y lo entrega en un taller, que ahí sí empieza una cadena de crimen mucho más armado. Pero este cuate lo que hace es, lo abre, se lo lleva, le pueden dar entre 7,000 y 9,000 pesos en efectivo por el coche que entregó. Y se acabó el asunto. 84 vehículos se roban en el Distrito Federal todos los días, es decir, pues hagan las multiplicaciones. Eso en lo que respecta a coches. Eso es lo que respecta a coches. Sector automotriz. Entonces, lo que decimos, señor que pongamos que se roba un solo coche a la semana, uno solo, se lleva 8,000 pesos. Es decir, al mes está ingresando 32,000 pesos. Por supuesto que no declara impuestos. Entonces no paga ningún impuesto no paga ISR, paga otros impuestos al consumo. Informal. El sector delincuente, ¿no? Pero ¿cuál es su costo de oportunidad? No, pero quisiera que le dijeras al público el percentil de mayor ingreso en México. Sí, según la encuesta nacional de ingreso y gasto, el decil de mayores ingresos tiene en promedio un ingreso mensual de 33,000 pesos familiares. Es decir, igual que el 10% de las familias más ricas, es decir, este delincuente estaría con un solo coche que se robara a la semana, estaría en el percentil de ingreso más alto del país. Ahora, no es una... Comparados con una persona que se esfuerza, entra a la UNAM, estudia contabilidad. Eso ya es un gran tema, pero veamos cuál es el costo de oportunidad realmente de esta persona. Más o menos el promedio de años de estudio son entre 7 y 8 del delincuente común, ¿no? Que es el promedio de escolaridad del país. Que es el promedio de escolaridad, no varía en eso. Entonces, hasta ahí, ¿cuál sería su costo de oportunidad? ¿Qué les gusta? Quizás ser un digno chofer en una dependencia de gobierno, pues estaría ganando 5,200 pesos mensuales. 5,200 pesos ganan 50% de las familias del país. Y eso es lo que ingresaría una gente de estas. ¿Cuál es el costo de oportunidad? No, cero. Pues es también una cosa irrisoria, ¿no? Es terrible pensarlo en términos racionales. Es de verdad un asunto que puede llevar a conclusiones equivocadas. Es decir, pareciera... Después de escucharte, yo me quiero levantar. Tequila, por favor, vino, ya empecemos a tomar. Creo que lo mejor... ¡Vámonos! Creo que lo mejor... Esta información la tenemos todos, si no es orientación vocacional, es decir... Exacto. No, oye, ¿qué tal si se dedica a jetas? No, porque creo que lo que valdría la pena resaltar es que, dado las condiciones, la mayoría de nosotros hemos decidido mantenernos en la legalidad. Y eso está muy bien, ¿no? Sí, el incentivo es clarísimo. Sale caro mantenerse en la legalidad. Digamos que hay un costo de oportunidad de delinquir, que también tú lo decías, Paco, al principio cuando platicábamos. Hay un costo de especialización y ser delincuente tampoco es tan fácil y tampoco es para cualquiera, así como que cualquier otra profesión. Pero yo creo que para ya concluir con este asunto, creo que ya me quiero dar un tiro. Que la moraleja, digamos que... Tú eres el especialista de María. ¡Qué tristeza! En una anotación muy específica, el crimen contra la propiedad pudiera tener como una de sus pequeñas variables que lo explica un incentivo económico abajo del asunto. Es decir, yo creo que sería importante regresar a la pregunta de Paco de cuánto le cuesta a la sociedad, no cuánto le cuesta al delincuente, sino cuánto le cuesta a la sociedad. No, es muy difícil de calcular, obviamente, porque ha permeado. O sea, tienes que poner un policía fuera de tu casa, tienes que comprar un bastón en tu coche, no puedes ir al parque, pero ¿nunca has hecho este ejercicio, Ana María? No, y de veras, probablemente si lo hiciera me sentaría a llorar. O sea, ya escuchando aquí Salomón, yo ya me quiero levantar y quiero ir a empezar a tomar mucho tequila. Pero el costo a la sociedad es más allá del costo económico, es un problema también, y es un costo que tiene que ver qué percepciones tienes
tú de tu país. La calidad o de tu, vida. o tu calidad de vida o la gente con quien convives. Y es el tema de Fukuyama, de trust, ¿no? El de confianza. Sí, O sea, ¿cuánto vale la confianza? Más allá de la interacción de negocios. Mucha gente. Eso Cuando es tú ves, social. por ejemplo, la tragedia de Colombia, la cantidad de gente que desesperadamente estaba tratando de irse de ese país y la comunidad, la gran comunidad colombiana, por ejemplo, que vemos en México, es en parte en reacción a que ya no podían vivir en ese país. O sea, la inseguridad era tal y la posibilidad o la forma en que tú sentías que tu futuro era lo veías tan negro para ti y tu familia, que el costo para esa gente fue, yo me tengo que ir del país. Ahora, yo me tengo que preguntar de los migrantes mexicanos que se están yendo a Estados Unidos, nunca les hemos preguntado si se están yendo por razones de violencia o por inseguridad, pero yo les garantizo que vamos a empezar a ver esas preocupaciones, si los pudiéramos encuestar simple y llanamente porque hay gente que no puede vivir en sus comunidades, ya sea porque es real o por esta percepción o se rompió este contrato que existe entre el ciudadano y el gobierno. El gobierno a mí no me protege, entonces yo me tengo que proteger, entonces yo me tengo que levantar en la mañana, persinarme y mandar a los niños a la escuela y ojalá que no les vaya a pasar nada, sabiendo que hay alguien que en la esquina está tratando de vender drogas y que me amenazó porque yo quería delatarlo a la policía. Ese tipo de costos, el impacto en tu calidad de vida es muy difícil cuantificar en números, pero claramente yo creo que la gente estaría dispuesto a ganar menos dinero, a vivir en un lugar tal vez no tan cómodo, pero que pudieran sentir que están seguros. La gente le da mucho costo al tema de seguridad y están dispuestos a gastar mucho. Lo pagas de otra manera. Y están dispuestos a gastar mucho dinero por sentirse seguros. Hay estudios que llegan a hablar de vida, ¿no? De calidad de vida, pero también del costo de la impunidad. Sí. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad sacó un estudio de cuánto le costaba al país y utilizaba variables como inversión extranjera directa, cuánto costaba en términos económicos netos. No poder hacer negocio. No poder hacer negocio, no querer establecer el corporativo en la Ciudad de México y preferir establecerlo en Miami. Calculable, Eso es digamos, calculable. con los organizaciones que tienen que poner a sus funcionarios y sus ejecutivos en diferentes países, cuánto vale esta ciudad y cuánto vale Colombia, El cuánto seguro, vale... lo que pagan en seguro estas compañías, Sí, que hay seguros que simplemente les dicen, tú no puedes tener a la familia viviendo en la Ciudad de México. Entonces estás viendo más y más que tienen a la familia viviendo, en Cuernavaca, en otras partes que no están en la Ciudad de México, o si los tienen en la Ciudad de México, pues tienen una enorme cantidad de protección, no pueden vivir en casas, tienen que vivir en apartamentos. Hay costos, claramente hay costos. Sí, claramente hay costos. Me gustaría compartir con el público otros datos sobre percepción, sobre seguridad. La pregunta dice, a partir del rescate del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, ¿su confianza en las instituciones de seguridad del país han aumentado, han disminuido o han permanecido igual? El 52% de la población opina que han permanecido igual, 24% opinan que han aumentado, 13% opinan que han disminuido. Regularmente para algunos de los programas pedimos conclusiones. Creo que no tiene mucho sentido. Está clarísimo. Bueno, por favor, la conclusión es que Ana María se quiere ir a echar unos tequilas. Sí, no, es que de Pero veras. somos más los buenos. En serio, eso a mí me parece un tema porque la racionalidad económica se ve vencida por la ética y eso me parece una cosa impresionante, o sea, sabiendo, porque tú puedes decir, mira, yo veo a mi vecino que es un cuaco. Y lo veo una vez, y lo veo Estamos dos veces. en Opinión Pública. Muy buenas noches. Continuaremos el programa. Sí, nos volvemos a invitar. Quedan varios temas, muertas de Juárez, narcotráfico. Sigan con nosotros. Yo vengo Buenas cuando noches. quieran.